Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Capítulo 7, versículos 22 y capítulo 8, versículo 1. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple. Sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable. Amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres. Firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede. Todo lo observa, y penetra todos los espíritus. Los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y, en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios. Emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada manchado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna. Espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede. Sin salir de sí misma, todo lo renueva y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora. Porque la luz deja paso a la noche. Mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: está aquí o está allí, porque, mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este día, hablemos del santo de hoy, San Nicolás I, Papa. San Nicolás I, conocido como Nicolás el Grande, fue uno de los pontífices más notables del siglo IX. Nació en Roma alrededor del año 800, en el seno de una familia noble y profundamente cristiana. Desde joven mostró una inteligencia brillante, un espíritu recto y una gran sensibilidad pastoral. Su vida estuvo marcada por una fe firme, un carácter sereno y una prudencia que lo llevó a ser muy estimado por el clero y el pueblo romano. Antes de ser elegido papa, desempeñó varios cargos dentro de la Iglesia.
distinguiéndose por su fidelidad al Evangelio y su compromiso con la justicia. Fue elegido sumo pontífice el 24 de abril del año 858, sucediendo al Papa Benedicto III. Su pontificado, que se extendió hasta su muerte en el año 867, fue uno de los más importantes y vigorosos de su tiempo. San Nicolás se destacó por su defensa de la independencia de la Iglesia frente a los poderes civiles, en una época en que los reyes y emperadores intentaban dominar las decisiones eclesiásticas. Él se mantuvo firme, recordando que la autoridad espiritual viene de Dios y no de los hombres. Su valentía y claridad de principios le ganaron el respeto incluso de quienes se oponían a él. Tuvo que enfrentarse a conflictos complejos, como la intervención del rey Lotario II de Lotaringia, quien deseaba divorciarse de su esposa Teutberga para unirse a su amante. Nicolás I defendió con firmeza la indisolubilidad del matrimonio cristiano, mostrando una fidelidad absoluta a la enseñanza de Cristo. También intervino en asuntos eclesiásticos de gran relevancia, como la controversia con el patriarca Focio de Constantinopla, defendiendo la unidad de la Iglesia y la primacía de la sede romana. Durante su pontificado impulsó la reforma del clero, promovió la santidad de vida entre los sacerdotes y buscó fortalecer la disciplina eclesial. Su enseñanza fue un faro de luz en tiempos de confusión moral y política. Su figura representa a pastor que no teme enfrentarse a los poderosos por defender la verdad del Evangelio y el bien del pueblo de Dios. San Nicolás I murió el 13 de noviembre del año 867 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. La Iglesia lo recuerda como un Papa santo, valiente y sabio, modelo de integridad, justicia y fe inquebrantable. Santa Agustina Pietrantoni, Virgen. Santa Agustina Pietrantoni nació el 27 de marzo de 1864, en una humilde aldea llamada Pozzaria Sabina, cerca de Rieti, en Italia. Desde niña fue educada en la fe cristiana por su familia campesina, aprendiendo el valor del trabajo, la oración y el sacrificio. Su vida estuvo marcada desde temprano por la pobreza y el sufrimiento, pero también por una gran alegría interior y una confianza absoluta en Dios. A los pocos años de edad, tuvo que trabajar para ayudar al sustento de su hogar, cuidando ovejas y realizando labores del campo. Su corazón, sin embargo, siempre estuvo orientado hacia Dios. Desde muy joven sintió el deseo de consagrarse totalmente a Cristo. En 1886 ingresó a la Congregación de las Hermanas de la Caridad, de Santa Juana Antida Touret, conocidas como las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en Roma. Al recibir el hábito religioso, tomó el nombre de Hermana Agustina. Fue destinada al Hospital del Santo Espíritu en Roma, donde se dedicó con ternura y dedicación al cuidado de los enfermos más pobres, especialmente de los tuberculosos. Su caridad era incansable. Atendía a los enfermos con delicadeza, los consolaba, oraba con ellos y los ayudaba a bien morir. Su servicio no estuvo libre de dificultades. En el hospital debía soportar los insultos, la dureza y hasta la violencia de algunos pacientes desesperados por el dolor o por el abandono. Pero ella nunca respondió con enojo, sino con serenidad y amor. Solía decir, el amor verdadero no se mide en palabras, sino en obras de servicio. En 1894, un enfermo mental a que ella había atendido con paciencia comenzó a odiarla sin motivo aparente. El 13 de noviembre de ese mismo año, cuando tenía apenas 30 años, fue atacada por este hombre mientras trabajaba en el hospital y murió víctima de apuñaladas, perdonando a su agresor en el mismo instante de su muerte. Sus últimas palabras fueron una súplica de misericordia para él. Santa Agustina Pietrantoni fue beatificada por el Papa Pío XII de enero de 1947
y canonizada por San Juan Pablo II el 18 de abril de 1999. Su vida es un testimonio luminoso de entrega, mansedumbre y amor al prójimo hasta el extremo. La Iglesia la celebra cada 13 de noviembre como ejemplo de caridad heroica, de fidelidad a su vocación y de confianza absoluta en Dios en medio del sufrimiento. En la primera lectura, el texto que hoy escuchamos pertenece a un majestuoso canto, que la tradición ha llamado el Elogio de la Sabiduría, una composición que, puesta en labios del rey Salomón, se convierte en una exhortación dirigida a quienes ejercen autoridad sobre los pueblos de la tierra, recordándoles que el verdadero poder no se mide por la fuerza ni por la riqueza, sino por la capacidad de gobernar con entendimiento, justicia y rectitud. En este poema se nos revela la grandeza de la sabiduría, su origen divino, su naturaleza luminosa y las innumerables cualidades que la envuelven como un manto celestial. El autor sagrado, movido por la inspiración del Espíritu, presenta la sabiduría adornada con 21 atributos, un número que evoca la plenitud y la perfección, como si quisiera decirnos que en ella se encuentra la armonía completa de todo lo que proviene de Dios. Cada uno de esos atributos, más que una descripción poética, es una ventana abierta hacia el corazón mismo del Creador, porque la sabiduría no es un simple conocimiento, sino una presencia viva que refleja la esencia divina en toda su pureza. Las primeras características que se mencionan nos remiten al espíritu que habita en la sabiduría, un espíritu inteligente, santo, único y múltiple a la vez, que penetra todas las cosas sin corromperse, que se mueve con suavidad y firmeza, que es fiel, sereno y lleno de amor. En el fondo, cada uno de estos rasgos nos conduce al misterio del Espíritu de Dios, porque en la sabiduría se manifiesta ese soplo divino que ordena, inspira y da sentido a todo lo creado. Esta íntima relación con Dios se expresa con imágenes de una belleza indescriptible. La sabiduría es aliento de su poder, es emanación de su gloria, es reflejo de su luz eterna, es imagen de su bondad y espejo limpio de su actividad creadora. No es algo separado de él, sino su presencia actuante en medio de la creación. Donde hay sabiduría, allí está Dios respirando, actuando, conduciendo la historia hacia su plenitud. El texto nos invita a contemplar lo que la razón no puede abarcar. Con un lenguaje que se eleva como un incienso, el autor se adentra en el misterio insondable del Creador. Ninguna palabra, por más poética que sea, puede describir completamente el resplandor de su sabiduría, pero todas, unidas, nos ayudan a entrever algo de esa luz que ilumina el universo. A lo largo del tiempo, la Iglesia ha reconocido en estas descripciones una referencia a Cristo, el Hijo de Dios, sabiduría eterna hecha carne. En él se cumple todo lo que este pasaje anuncia. Él es el rostro visible del Dios invisible, la encarnación de pensamiento divino, el reflejo perfecto de la gloria del Padre. En Cristo, la sabiduría no es una idea abstracta, sino una persona viva que camina, que enseña, que sana y que ama. Acoger a Cristo es dejar que esa sabiduría penetre en la mente y en el corazón. Es aprender a mirar el mundo con los ojos de Dios. Es descubrir que nada ocurre por azar, que todo tiene un sentido escondido en el plan divino. A través de esa mirada renovada, se nos invita a contemplar el cosmos, la historia y nuestra propia existencia como obras de la sabiduría divina, donde cada criatura ocupa un lugar, donde cada acontecimiento puede ser un instrumento de gracia. Entrar en esta sabiduría es aceptar el llamado a reflejar con nuestra vida la bondad de Dios. Somos imagen suya, y en cada gesto de amor, dejamos que la luz de la sabiduría divina resplandezca en nosotros. No se trata solo de admirarla, sino de encarnarla, de permitir que oriente nuestros pensamientos, guíe nuestras decisiones y transforme nuestro modo de vivir. Así como el sol ilumina sin agotarse,
La sabiduría de Dios se derrama sin medida sobre quienes la buscan con sinceridad. Ella se deja encontrar por los corazones sencillos. Se manifiesta en la paciencia del justo, en la ternura del que consuela, en la fortaleza del que perdona. Quien vive guiado por la sabiduría no necesita levantar la voz, porque su vida misma se convierte en testimonio silencioso del poder de Dios que actúa desde dentro. El libro de la sabiduría nos recuerda que esta presencia divina no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un don ofrecido a todos los que desean vivir conforme a la voluntad del Señor. Allí donde el corazón se abre a su influencia, florece la paz, desaparece la confusión y se disipan las sombras del error. La sabiduría es como una lámpara encendida que nunca se apaga, que guía nuestros pasos incluso en medio de la oscuridad del mundo. La lectura nos presenta a Salomón hablando de la sabiduría. No lo hace solo como un rey que desea conocimiento, sino como un creyente que anhela comunión. En su búsqueda, Salomón representa a todo hombre que ansía la verdad, a toda mujer que desea comprender el sentido de su vida, a toda alma que se deja moldear por la acción amorosa de Dios. Cada imagen utilizada, aliento, reflejo, espejo, luz, encierra una enseñanza que nos toca de manera personal. El aliento de Dios nos da vida, el reflejo de su gloria nos ilumina, el espejo de su bondad nos invita a revisar nuestro interior, y su luz eterna nos muestra el camino que conduce hacia Él. Cuando esta sabiduría se encarna en el corazón, todo cambia. La mirada se vuelve más compasiva, las palabras más prudentes, los actos más justos. Ya no se vive para uno mismo, sino para irradiar aquello que procede del Señor. En ese momento, la sabiduría deja de ser una enseñanza aprendida y se convierte en un modo de existir, en una comunión constante con el Dios que todo lo ordena y sostiene. El creyente que acoge la sabiduría participa, de algún modo, en la obra creadora. Su vida se transforma en un eco de la armonía divina, en un reflejo del amor que da sentido al universo. En cada servicio desinteresado, en cada gesto de misericordia, en cada decisión tomada con rectitud, se hace visible la presencia de aquel que es sabiduría eterna. El mundo necesita con urgencia esa sabiduría, porque sólo ella puede sanar el desorden interior, reconciliar lo que está dividido y devolver al corazón la paz que perdió. Allí donde gobierna la sabiduría, desaparece el egoísmo, florece la justicia y se restaura la esperanza. El mensaje que encierra este poema no envejece, sigue siendo actual. Nos llama a mirar más allá de las apariencias, a escuchar la voz de Dios que se manifiesta en lo cotidiano, a reconocer que toda la creación habla del Creador, cuando se contempla con ojos iluminados por su sabiduría. Es el arte de vivir según Dios, el don que transforma el conocimiento en amor, la razón en compasión y el poder en servicio. En el Evangelio de hoy, cuando los fariseos interrogaron a Jesús sobre el momento en que llegaría el reino de Dios, Él les respondió con una sencillez que encierra una verdad inmensa. El reino de Dios no viene con apariencias, ni se deja ver con señales que deslumbren los ojos, porque no pertenece a la lógica de este mundo, sino al misterio silencioso de la presencia divina, que habita en el corazón de los que creen. Es una realidad viva, que no necesita ser anunciada con trompetas ni proclamada desde los tejados, porque ya está en marcha en el alma que se deja transformar por el amor del Padre. Jesús no habló de un reino que pudiera ser medido o delimitado, sino de una presencia que se hace sentir en la vida cotidiana, en los gestos sencillos, en las obras de misericordia, en la ternura que nace del perdón y en la paz que brota de la oración. No se trata de un trono ni de una estructura visible, sino de una comunión viva entre Dios y sus hijos. El reino comienza allí donde el corazón se abre, donde se derrumban los muros del egoísmo, donde florece el deseo sincero de hacer el bien y servir a los demás. El mensaje de Jesús
Rompe toda expectativa materialista de un reino de poder o de dominio. Él no ofrece un gobierno terreno, sino la cercanía de un Dios, que camina junto a su pueblo. En su enseñanza, el reino es la semilla que crece en silencio, el grano de mostaza que, aunque pequeño, se convierte en árbol que da sombra y cobijo, la levadura que transforma la masa entera. Todo ocurre sin estruendo, sin apariencias majestuosas, pero con una fuerza interior que lo renueva todo. El reino de Dios es la presencia activa del amor divino que va sanando lo que está herido, consolando lo que sufre y levantando lo que ha caído. Es la alegría que brota del alma reconciliada, la serenidad de quien confía plenamente en la voluntad del Padre. Quien vive desde esa realidad ya participa, aunque aún peregrine en este mundo, de la vida eterna que Cristo vino a ofrecer. Allí donde reina la justicia, donde se defiende la verdad y se busca la paz, allí está el reino actuando. No necesita ser anunciado con grandes discursos. Basta el testimonio silencioso del que ama, del que perdona, del que sirve sin esperar recompensa. Cada gesto de bondad, cada acto de compasión, cada palabra que construye y sana, son signos vivos del reino que avanza. Jesús quiso enseñar que este reino no depende de los acontecimientos externos, sino de la disposición interior del alma. No llega con guerras ni con revoluciones, sino con la conversión del corazón. Nace cuando se deja a Dios ocupar su lugar, cuando el orgullo se rinde ante la humildad, cuando el corazón endurecido se deja tocar por la ternura del Evangelio. El reino es, por tanto, un don que se acoge, no una conquista que se impone. Es el reinado del amor que libera, de la verdad que ilumina, de la misericordia que restaura. Cuando Cristo dice que el reino está dentro de nosotros, revela que el lugar más sagrado no es un templo de piedra, sino el alma dispuesta que se deja habitar por el Espíritu. Cada persona puede ser un sagrario vivo donde Dios establece su morada. No se trata de mirar al cielo esperando señales, sino de reconocer que el cielo empieza a gestarse en la tierra cuando se ama con un corazón limpio. El reino no está en los palacios ni en los grandes imperios, sino en la sonrisa del pobre que confía, en la mano que se tiende para ayudar, en la oración que brota desde la sencillez de quien se sabe escuchado. Es el milagro cotidiano de la gracia que transforma lo pequeño en grande, lo débil en fuerte, lo limitado en fecundo. Esta presencia divina no se impone, se ofrece. Dios no entra a la fuerza en el corazón del hombre. Espera pacientemente a que se le abra la puerta. El reino florece en el silencio, crece en el sacrificio, madura en la fidelidad. Es la semilla de eternidad que Cristo ha depositado en el alma de cada persona, esperando que sea cultivada con amor y esperanza. El verdadero creyente no busca el reino fuera de sí, porque sabe que su Rey vive dentro de su ser, guiando, inspirando y sosteniendo cada paso. Es en el recogimiento interior, donde se experimenta la paz que el mundo no puede dar. Es en el perdón donde se saborea la libertad que solo el amor ofrece. Es en la entrega generosa donde se descubre la grandeza de un Dios que reina sirviendo. Cuando Jesús afirma que el reino de Dios está dentro de nosotros, también nos está confiando una misión. Somos custodios de esa presencia, portadores de esa luz. Llevamos en nuestras manos el tesoro de la gracia, y en nuestra vida se hace visible la acción de Dios y vivimos con coherencia, con alegría y con fidelidad. Cada cristiano, con su vida diaria, puede hacer visible el reino en su entorno, convirtiendo su hogar, su trabajo, su comunidad en un espacio donde el amor de Dios se manifiesta. El reino de Dios se edifica con la paciencia del sembrador que confía en la tierra, aunque no vea de inmediato el fruto. Es el trabajo constante del alma que, día a día, busca la presencia divina en lo ordinario. No hay espectáculo ni ruido, solo la certeza de que cada obra buena, cada palabra justa,
Cada sacrificio ofrecido por amor tiene un valor eterno ante los ojos del Padre. Jesús quiso que sus discípulos comprendieran que la salvación no vendría de los signos externos, sino de la transformación interior. Por eso su enseñanza siempre apunta al corazón, allí donde nacen las decisiones y se forja la fidelidad. El reino no es una promesa lejana, es una realidad presente que avanza en silencio, como la aurora que disipa la noche. El corazón que acoge el reino se convierte en instrumento de paz. Su vida se vuelve testimonio. Su palabra se transforma en consuelo. Su presencia irradia esperanza. En un mundo marcado por la prisa y la indiferencia, quien deja que el reino habite en su interior, se convierte en un oasis donde otros pueden encontrar descanso y fortaleza. El reino de Dios no se impone con poder ni con violencia. Se establece con la dulzura de quien sirve, con la constancia de quien perdona, con la humildad de quien confía. Es una revolución silenciosa que transforma desde dentro, una corriente de amor que se extiende sin fronteras. Donde hay justicia, donde hay paz, donde el amor vence al odio, allí está el reino, actuando y extendiéndose, aunque muchos no lo perciban. No se anuncia con grandes gestos, sino con vidas que reflejan la bondad del Creador. Esa es la verdadera señal de su presencia. La transformación del corazón que, al dejarse amar por Dios, aprende a amar como Él ama. Así, el reino de Dios no está lejos ni escondido. Está aquí, en lo más íntimo, esperando ser reconocido, cultivado y compartido. Cada alma que se abra a la gracia es una puerta por donde el reino se expande. Cada vida entregada al servicio es una llama que mantiene encendida la esperanza. El reino de Dios está dentro de ustedes, dijo Jesús. Y con esas palabras dejó grabada para siempre la verdad más grande del Evangelio, que el cielo comienza cuando Dios reina en el corazón, cuando su amor se convierte en la ley que guía los pasos, cuando la vida se hace oración, servicio y entrega. Allí, en el silencio del alma que confía, el reino florece con toda su fuerza, y desde ese punto secreto del Espíritu, se extiende como una corriente de luz que transforma el mundo. Jesús, con la sabiduría del Maestro que conoce el corazón del hombre, advirtió a sus discípulos que llegaría un tiempo en que muchos dirían, aquí está o allá está, queriendo señalar el regreso del Hijo del Hombre, como si fuera un acontecimiento espectacular, cargado de señales visibles y manifestaciones extraordinarias. En esas palabras hay una advertencia tierna y firme, una invitación a no dejarse seducir por las apariencias, ni por los falsos profetas que intentan manipular la fe, prometiendo certezas terrenales o prodigios que distraen del verdadero camino. Jesús enseña que la venida del reino no se puede reducir a un espectáculo, ni a un momento sensacional. Dios no se manifiesta entre truenos de vanidad ni entre luces pasajeras, sino en el silencio de la fe que permanece fiel. La verdadera presencia de Cristo no se anuncia con voces que gritan en las plazas ni con predicciones que alimentan el miedo, sino con la serenidad de quien mantiene encendida la lámpara interior del alma, confiando en el Señor que actúa a su tiempo. La historia ha sido testigo de muchos que, movidos por el deseo de ver signos extraordinarios, se han dejado confundir por mensajes falsos, por ideologías o por promesas vacías. Jesús, conociendo esa tendencia del corazón a buscar lo visible, quiso recordar que la fe no necesita demostraciones grandiosas, porque quien cree verdaderamente no exige pruebas, sino que permanece firme aún en medio del silencio. El reino no se anuncia con estrépito, porque no pertenece al ruido del mundo. El Señor no se impone con fuerza ni con apariencias, sino que llega como la brisa suave que toca el alma y la transforma. Por eso, el discípulo debe aprender a discernir, a escuchar con atención la voz del Espíritu, a no dejarse arrastrar por quienes proclaman falsos mensajes de salvación o interpretaciones distorsionadas del Evangelio.
El verdadero seguidor de Cristo vive en vigilancia constante, no por miedo, sino por amor. Sabe que la llegada del Señor no se marca con fechas ni se anuncia con señales en el cielo, porque su presencia ya está actuando entre los que aman, entre los que sirven, entre los que perdonan. Esa vigilancia espiritual no consiste en vivir angustiados esperando un suceso, sino en mantener el corazón limpio, dispuesto, encendido en la esperanza. Jesús no quiere discípulos distraídos por los rumores ni paralizados por las predicciones, sino corazones despiertos, atentos al paso discreto de Dios en la historia. La fe auténtica no se deja confundir por lo espectacular, porque ha aprendido a descubrir a Dios en lo sencillo, en la mirada de un enfermo, en el pan compartido, en la oración silenciosa de quien confía. En toda época surgen voces que pretenden anunciar el fin, que prometen un reino hecho a medida de los intereses humanos. Pero Jesús ya nos advirtió, no se dejen engañar. Esas falsas esperanzas, disfrazadas de fervor religioso, solo buscan desviar la mirada del centro verdadero, la conversión del corazón y la fidelidad al Evangelio. El reino de Dios no necesita propagandistas, necesita testigos. No busca admiradores que corran tras señales, sino creyentes que vivan en coherencia, que sean luz en medio de la oscuridad. El Señor no se manifiesta para impresionar, sino para transformar. No viene para asustar, sino para salvar. No se anuncia con temor, sino con amor. La vigilancia espiritual a la que Jesús nos llama no es una espera pasiva, sino una actitud activa del alma. Es vivir atentos al paso del Señor, reconociendo su presencia en lo ordinario. Es mirar la vida con ojos de fe, discerniendo la verdad en medio de tantas voces que confunden. Es mantenerse firmes cuando el mundo se agita, confiando en la promesa de aquel que nunca miente. El creyente que cultiva esta vigilancia no se deja arrastrar por el sensacionalismo ni por la curiosidad vacía. Sabe que el reino no se mide en fechas ni en profecías, sino en la medida del amor con que se vive. Entiende que el retorno del Señor no será un espectáculo que deslumbre a unos pocos, sino la manifestación gloriosa de aquel que ya reina en el corazón de los suyos. La falsa expectativa de señales visibles distrae del verdadero llamado del Evangelio. Mientras algunos buscan manifestaciones extraordinarias, Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo oculto, en el silencio fecundo de la fe. Allí donde se ama sin medida, donde se perdona con sinceridad, donde se construye la paz con paciencia. Allí está actuando el reino, sin ruido, sin alardes, pero con poder verdadero. Jesús nos pide no correr tras falsos mesías, ni creer en quienes aseguran tener el secreto del fin. Su palabra invita a la serenidad, a la confianza, a la espera fiel. El Señor no necesita de señales externas para hacerse presente, porque ya habita en el alma del creyente. Su gloria no se impone desde fuera, brota desde dentro, en la transformación del corazón que se deja moldear por su gracia. El discípulo vigilante no vive obsesionado por el futuro, sino comprometido con el presente. Sabe que cada día es una oportunidad para preparar el alma, para vivir con rectitud, para construir el reino en las pequeñas cosas. La espera del Señor se convierte así en una escuela de fidelidad, donde se aprende a amar sin condiciones y a servir sin cansancio. No busquen señales, vivan atentos, no corran tras voces ajenas. Escuchen al Espíritu que habla en lo secreto. No esperen un reino de poder, trabajen por un reino de amor. El verdadero creyente no necesita mirar al cielo buscando prodigios, porque ha aprendido a reconocer a su Señor en el rostro del hermano, en la Eucaristía que alimenta, en la palabra que ilumina. La falsa expectativa nace de la impaciencia, de la ansiedad de querer ver para creer, pero la fe verdadera camina confiada en la oscuridad, sabiendo que la luz de Dios nunca se apaga. Jesús no ofreció un reino visible,
sino una presencia constante que sostiene en medio de la incertidumbre. Quien vive vigilante no teme el futuro, porque sabe que el Señor ya ha vencido. Vive cada día como si fuera el último, no por temor, sino por amor. Trabaja, ora, sirve y espera con esperanza serena, sabiendo que el reino no vendrá de fuera, sino que florecerá desde dentro, en la medida en que el corazón se abra a la gracia. El mensaje de Cristo es un llamado a una fe madura, que no se deja seducir por los falsos brillos, sino que camina firme en la confianza. El reino no necesita ser buscado en visiones ni en señales extraordinarias, porque está ya actuando, silencioso, poderoso, en cada alma que se deja guiar por el Espíritu. Así, quien se mantiene en vigilancia, sin dejarse arrastrar por los engaños del mundo, experimenta la verdadera paz, esa que no depende de los acontecimientos, sino de la certeza de que Dios reina, de que su plan se cumple y de que su amor, más fuerte que toda confusión, se manifestará con gloria en el tiempo que solo Él conoce. La revelación del Hijo del Hombre y su pasión es el momento donde la historia de la salvación se abre ante nuestros ojos como un amanecer que rompe la oscuridad. Jesús, al hablar de lo que le espera, no lo hace con temor ni con resignación, sino con la serenidad de quien conoce el sentido de cada paso. Él sabe que su camino no será comprendido por muchos, que habrá rechazo, burlas y desprecio, pero en medio de todo eso brilla una certeza que nada puede apagar. Su entrega será el acto más grande de amor que el mundo haya contemplado. El Hijo del Hombre no viene a conquistar tronos ni a levantar imperios. Viene a instaurar el reino de la misericordia, ese reino que no se construye con poder, sino con mansedumbre, con el fuego silencioso de perdón que transforma los corazones. Cuando anuncia que deberá padecer mucho, Jesús no se queja, más bien revela que el dolor que lo espera será el instrumento con el cual el Padre llevará a plenitud su obra redentora. En cada herida se esconde una promesa, en cada lágrima una semilla de esperanza, en cada golpe una expresión del amor que no se detiene. Desde el principio, Cristo sabe que su misión pasa por el sacrificio, que su victoria será distinta a la que los hombres esperan. Mientras muchos soñaban con un Mesías guerrero que expulsara a los opresores, Él elige el camino de la entrega silenciosa, el sendero de quien vence amando y salva perdonando. En su corazón no hay deseo de revancha, sino compasión. En su mirada no hay resentimiento, sino ternura. En su cruz no hay derrota, sino triunfo. El triunfo del amor que no se cansa de esperar y que no se rinde ante la ingratitud. Cuando el Maestro habla de su pasión, está mostrando que el reino de Dios es una realidad viva, que se manifiesta en la entrega total de sí mismo. Él se ofrece como víctima de amor, porque solo el amor gratuito tiene poder de redimir. Su dolor no es un fin en sí mismo, es un lenguaje divino, una expresión del amor que se hace visible, que se deja tocar, que se deja clavar en un madero para abrazar a toda la creación. La cruz no fue un accidente. Fue el altar donde se consumó la alianza eterna. En ella, Cristo levanta un trono de madera, y desde allí reina con los brazos extendidos, abarcando a todos, perdonando a todos, amando a todos. Desde esa altura bendita, proclama sin palabras que el reino de Dios no se impone por la fuerza, sino que se ofrece como don. Allí donde el dolor parece dominar, Dios siembra vida. Allí donde el silencio parece vacío, su voz resuena diciendo que todo ha sido cumplido. El dar un paso hacia el Calvario tiene un sentido. Cada mirada hacia el cielo revela la confianza, inquebrantable en la voluntad del Padre. Jesús no se revela ante el sufrimiento, lo transforma en ofrenda. No maldice a quienes lo hieren, los bendice con su perdón. No huye de la cruz, la abraza como quien encuentra en ella camino hacia la gloria. En ese gesto se nos revela el rostro más tierno de Dios, el rostro que no condena, sino que acoge,
que no destruye, sino que restaura, que no impone, sino que invita. El amor verdadero no busca condiciones ni espera recompensas. Ama porque es su naturaleza amar. Jesús entrega su vida porque sabe que sólo así se vence la muerte. Su cruz se convierte en el árbol de la vida, en el puente que une el cielo con la tierra, en la puerta por donde toda criatura puede regresar al corazón del Padre. En ese madero bendito se resume toda la historia de la salvación, todo el anhelo de Dios por reencontrarse con sus hijos. El reino de Dios se manifiesta cada vez que alguien decide cargar su cruz con fe y caminar tras las huellas de Cristo. No se trata de buscar el dolor, sino de descubrir en cada dificultad una oportunidad para amar más, para confiar más, para ofrecer más, así como el Hijo del Hombre transformó su pasión en redención. También nosotros estamos llamados a convertir nuestras pruebas en ofrenda, nuestras lágrimas en semilla de esperanza, nuestras heridas en espacio donde Dios pueda manifestar su poder. La cruz, que para el mundo fue símbolo de derrota, se ha transformado en el signo más glorioso de victoria. Desde ella, el Hijo del Hombre proclama que el reino ya está entre nosotros, que su amor ha vencido y que nada podrá apagar su luz. Su pasión fue el final de la desesperanza y el principio de una nueva creación, donde el amor reina para siempre. Por eso, al mirar a Jesús, descubrimos el corazón del Evangelio y la esencia del reino. Un amor que se entrega, que se deja herir y que, aún así, sigue amando. Ese amor es la fuerza que sostiene nuestra fe, la energía que renueva el alma, la llama que da sentido a toda existencia. En la cruz, el cielo se une a la tierra, y el reino de Dios se revela en toda su majestad, silencioso, humilde, pero lleno de poder, un poder que no destruye, sino que salva, que no domina, sino que libera, que no impone, sino que transforma. Y así, el Hijo del Hombre, al entregar su vida, no solo nos mostró el camino de la salvación, sino que nos dejó la llave para entrar al reino, el amor que no se cansa, la fe que no se rinde y la esperanza que nunca muere. Allí, en la cruz, encontramos el rostro de Dios, el reino prometido, y la certeza de que su amor, más fuerte que la muerte, permanece para siempre. Nosotros, como católicos, estamos llamados a vivir con coherencia la fe que profesamos, a dejar que el Evangelio no sea solo una palabra escuchada, sino una realidad encarnada en nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Estamos llamados a reflejar el rostro de Cristo en el trato con los demás, a ser testimonio vivo del amor que perdona, del servicio que no busca recompensas, y de la esperanza que no se apaga ante la adversidad. Estamos llamados a ser portadores de luz, en medio de un mundo que muchas veces camina entre sombras, a sembrar paz donde reina la discordia, a construir fraternidad donde hay división, y a proclamar con nuestras obras que el reino de Dios está presente cada vez que se ama, se perdona y se sirve con sinceridad. Estamos llamados a cargar nuestra cruz con humildad y confianza, no como un peso que nos destruye, sino como el camino que nos une a Cristo y nos transforma en instrumentos de su gracia. Cada sacrificio ofrecido con amor se convierte en oración. Cada lágrima entregada con fe se transforma en semilla de vida nueva. Y cada acto de bondad abre un espacio para que el reino florezca entre nosotros. Estamos llamados a vivir la Eucaristía más allá de la parroquia, a ser pan partido y compartido para los demás, a ser presencia de Cristo en los hogares, en el trabajo, en las calles, en cada encuentro con el hermano necesitado. Ser católicos no es solo pertenecer a una iglesia, es ser cuerpo vivo de Cristo en el mundo, prolongación de su misericordia y eco de su palabra. Estamos llamados a mantener viva la llama de la esperanza, sabiendo que el Señor no abandona a los suyos, que su reino sigue creciendo. Silencioso pero firme,
en los corazones que se dejan guiar por su espíritu. Vivir como católicos es creer que cada gesto de amor tiene valor eterno, que cada perdón abre las puertas del cielo y que cada obra buena, por pequeña que parezca, se convierte en ofrenda agradable ante Dios. Así, nosotros, discípulos del crucificado, somos llamados a ser testigos del reino, mensajeros de su paz y constructores de un mundo donde Cristo reine en cada corazón. Por otro lado, vamos a leer algunos de sus comentarios. Fátima Ruiz dice: Hermano, pido por la sanidad de mi hija Fátima. Hermana Fátima, unimos nuestras voces a la tuya para pedir al Señor que toque con su mano sanadora a tu hija, que su cuerpo recupere la fuerza, que su alma encuentre consuelo, y que su espíritu se llene de esperanza bajo la protección de Dios. José García dice: por favor, pido oración por Gladys García, Edwin García y Joseph García. Todos estamos pasando por momentos de enfermedad. Hermano José, pedimos al Señor que visite a tu familia con su amor y su poder, que les conceda salud, alivio y fortaleza para superar cada dificultad. Que la presencia de Cristo transforme su hogar en un lugar de fe y consuelo. Sonia Martínez dice: pido oración por mi papá Rufino Martínez. Le pido sanidad. Hermana Sonia, confiamos a tu Padre en las manos de Dios. Que el Señor lo cubra con su misericordia, le devuelva la salud y lo llene de paz. Que tú y tu familia sientan la certeza del amor divino acompañándolos. Maribel Antonio Padilla dice: buenos días, hermanos. Pido oración para mi hijo Juan Manuel Radilla, para que encuentre un buen trabajo. Hermana Maribel, que el Señor abra puertas de oportunidad para Juan Manuel, que lo guíe con sabiduría, y le conceda un empleo digno que le permita crecer y servir con alegría. Que nunca falte el pan y la fe en su hogar. Victoria Benítez dice: pido oración por mis familias. Creo en ti, Señor Jesús. Hermana Victoria, tu confianza es una luz ante Dios. Que el Señor bendiga a toda tu familia, los proteja del mal y los mantenga unidos en el amor y la fe. Que su gracia los acompañe cada día. Nancy Cerrato dice: Señor Jesús, te pido por mi familia Lerin Cerrato. Cuídanos, cúbrenos con tu santísima sangre preciosa y protege a mis hijos. Hermana Nancy, que el Señor bendiga tu hogar y a cada miembro de tu familia. Que su sangre preciosa sea su escudo y su guía, y que su amor llene de armonía y esperanza sus corazones. Margarita Sierra dice: te pido, Dios Padre, por las familias Sierra Mamani, Sierra Sanabria, Moscoso Sierra y Echave Sierra, por la conversión, sanación y liberación de nuestros pecados, y que nos bendigas con fe y esperanza. Hermana Margarita, que el Señor escuche tu súplica, y derrame sobre todas tus familias su infinita misericordia, que renueve sus corazones y los conduzca por caminos de amor, reconciliación y fe viva. Marisol Huertas dice: por mi hijo Esteban, por su enfermedad. Señor, pon tu mano. Hermana Marisol, pedimos con fe que Jesús toque con poder a tu hijo Esteban, que su salud sea restaurada y su corazón reciba fortaleza, que nunca falte la esperanza en medio de esta prueba. Albania Paulino dice: Señor Jesús, en tus manos están todas mis enfermedades y las de mis hijos, las de Henry Ramírez y las de todos los míos. Eres mi fortaleza y mi guía. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermana Albania, tu entrega total a Dios es ejemplo de confianza. Que el Señor te sostenga, te sane y te llene de su paz. Que su bendición repose sobre ti y los tuyos, hoy y siempre. Tomasa Condori dice: Dios mío, te suplico por la salud de Janet Chingay Condori. Hermano Tomás, que el Señor mire con amor a Janet y le conceda salud y serenidad. Que su cuerpo y su espíritu sean fortalecidos por la gracia divina. Estela Orozco dice: Padre, gracias por este nuevo día. Te ruego, Señor,
Sana a mi hermano Alfonso Hernández Orozco, y por todos los enfermos, sánalos, Padre misericordioso. Te alabamos, Señor. Gracias. Hermana Estela, tu gratitud y fe son un perfume agradable ante Dios. Que el Señor escuche tus oraciones. Sane a tu hermano y a todos los enfermos, y que la paz de Cristo habite en tu corazón. Rosa Aquino dice: Señor Jesús, te pido por mi hija Noelia Aquino, para que comprenda a mi nieto Benjamín Altamirano, y te ruego también por su conversión, junto con la de Laura y Patricia Aquino. Dale madurez como madre, paz en su mente, cuerpo y espíritu, y hazla responsable. Te pido también por la conversión de Raquel Emilce Recalde y toda su familia, por la sanidad de Pablo Aquino y por las fuerzas de mis propias piernas. Señor Jesús, en tus manos dejo todas mis enfermedades, las de mis hijos, las de Henry Ramírez. Hermana Rosa, tu oración es un testimonio de fe viva y de amor familiar. Que el Señor escuche tus plegarias y derrame sobre ti y los tuyos abundantes bendiciones. Que sane los cuerpos, renueve los corazones y fortalezca los lazos entre ustedes. Que su misericordia los cubra siempre y su paz habite en su hogar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrar consuelo en el Señor. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Sigamos unidos en oración, porque el poder de Dios no tiene límites, y juntos podemos llenar las redes de su luz y su misericordia. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.